Buenas tardes a todas, a todos. Estamos muy contentas de comenzar nuestra tercera reunión del Seminario de Corporalidades de este año. Y hoy nos acompaña y le damos muchísimas gracias a la doctora Denise Fallena, con quien además participamos en un seminario maravilloso que se llama Travesías de la Mirada, que espero que nos comente al rato de qué se trata. Voy a hacer la presentación de la doctora Denise Fallena. Ella es doctora en Historia del Arte por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene una doble maestría, una en Museología por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete y otra maestría en Historia del Arte también por la UNAM. Ella es ahora investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en la sede de Oaxaca desde 2014. Sus líneas de investigación abordan las imágenes y prácticas devocionales, así como los libros de horas tardomedievales, con énfasis en un libro marial y las prácticas piadosas del siglo XV, los libros de horas de tres damas de la alta aristocracia y los primeros libros de horas impresos y los traslados de las imágenes. Actualmente es miembro activo del Seminario de Estudios Históricos sobre la Edad Media, o CESEM. Ha presentado ponencias en varios coloquios y ciclos de conferencias e impartido seminarios en la Maestría de Museología en el Centro de Artes de México, así como cursos sobre pedagogía en arte e historia para los profesores de CEDART INPA. Además, fue jefa de difusión y estudios museológicos en el Museo del Templo Mayor, donde realizó estudios de público en el Museo de Sitio y en la zona arqueológica, y es coordinadora del proyecto La Pintura Mural Prehispánica en México en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ha colaborado en la coordinación de exposiciones temporales en la UNAM Chicago, en el sitio arqueológico de Monte Albán y en el Museo de las Culturas de Oaxaca, el exconvento de Santo Domingo. La doctora Fallena, además, hoy está dirigiendo otro seminario de investigación que nos gustaría que nos diera su nombre completo de este seminario. Es un proyecto muy interesante. Y hoy la tenemos con la conferencia Los libros de horas, salud para el cuerpo y el espíritu. Pues le damos las gracias a Denise y muy contentas de tenerte con nosotros. Muchas gracias, Denise. Adelante. Querida Lourdes, queridas coordinadoras de este seminario, al contrario, para mí es un gran honor y un placer el poder compartir esta aventura del arte medieval que comenzamos en 2014. Y bueno, yo creo que estamos trabajando, tenemos miradas, encuentros de mirada en lo que ustedes están haciendo en este seminario con el que nosotros organizamos, que sobre todo se trata de ver cómo se trasladaron todas estas imágenes y la mirada, digamos, sobre todo de la tradición tardomedieval, después del descubrimiento del Nuevo Mundo, y cómo estas imágenes se transformaron, además dentro de las prácticas religiosas, ¿no? Y que, bueno, dio origen a nuevas maneras de ver, nuevas maneras religiosas, etcétera, y entonces, pues es un seminario multidisciplinario en donde participan antropólogos, literatos, gente de filológicas, de estudios filológicos, también tenemos filósofos, historiadores, por supuesto, historiadores del arte, precisamente para discutir, abordar todos estos problemas de las prácticas devocionales, de las imágenes religiosas, desde diferentes ángulos y diferentes marcos metodológicos. Y bueno, pues en este momento les quiero compartir un poco de lo que he estado trabajando y sobre todo enfocar cómo el cuerpo en la Edad Media, sobre todo en el periodo tardomedieval, el cuerpo era importante en las prácticas religiosas y no había esta separación entre lo religioso y lo secular, entre la salud del cuerpo y la salud del alma, sino que era una integralidad y que, bueno, estuvo esa idea de salud completa, ¿no? De cuerpo y alma, pues estuvo presente en muchas otras culturas. Entonces, bueno, pues iniciamos. Daniel, no sé si nos puedas compartir pantalla.
y invitarlos a esta aventura del mundo tardomedieval. Sí, pueden ver la Perfecto, presentación. Sí, sí la exacto. vemos. Perfecto. Entonces, bueno, precisamente así titulamos esta charla y por favor siéntanse libre, quiero que sea una plática en la cual podamos dialogar, cualquier cosa que quieran preguntar, siéntanse con toda la libertad, todos los comentarios bienvenidos. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, aquí les traje un poquito una línea del tiempo más o menos de qué temporalidad vamos a estar hablando, en qué periodo, y me voy a referir sobre todo lo que es la época tardomedieval o baja edad media. Entonces, más o menos, aquí puse una línea azul, aquí la pueden ver en la pantalla, donde dice la gran hambruna de 1315 y 1317, y más o menos voy a estar hablando sobre todo siglo XIV y siglo XV. Y es muy importante esta línea azul porque en este momento se va a dar un cambio cultural, ideológico, político, económico, importantísimo en toda Europa, precisamente por esta hambruna que va a azotar toda Europa, que va a haber una tasa de mortalidad muy, muy alta y que va a ser una de las causas para que después se dé la peste negra, ¿no? En 1343 y que va a empezar desde 1343, va a llegar a su cenit en 1347 y va a haber sucesivos brotes, ¿no? A lo largo de todo el siglo XIV y el siglo XV. Entonces, esto va a darle una dimensión al pensamiento tardomedieval muy, muy diferente, ¿no? Precisamente por este golpe, este azote tan grande que va a tener Europa en ese momento. Entonces, va a haber, por ejemplo, un cambio religioso en las prácticas religiosas muy importante, se va a tratar de regresar a una idea idealizada los primeros tiempos de la iglesia, ¿no? Y se va a dar todo el movimiento religioso que se conoce como reformatio, en donde va a tener un papel importantísimo la devotio moderna o la devoción moderna, ¿no? Que sobre todo va a haber un nuevo interés por la población laica en participar en prácticas religiosas, ¿no? Y va a haber todas estas comunidades de laicos que van a querer retirarse a la vida religiosa, vivir en comunas, ¿no? Como los hermanos de la vida común, que se van a refugiar en los bosques y van a tratar de hacer una vida utópica, ¿no? En donde todos te ayudan y donde van a hacer labores en común y van a ayudar a los pobres, van a renunciar al mundo, a las tentaciones del mundo. Entonces, esto va a generar que haya una nueva manera de religiosidad y que es el preámbulo después de lo que va a ser el gran cisma religioso reformista, ¿no? Ya a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, con Lutero, con Calvino, y que pues ya después sería la Contrarreforma. Entonces, estamos en este periodo de tantos cambios en Europa. La siguiente, por favor. Ok, ahora, les voy a hablar un poquito de la metodología que estoy utilizando. En realidad, el análisis que estoy haciendo de horas de las imágenes que contienen estos libros iluminados, en realidad me estoy enfocando a metodologías muy nuevas en nuestro campo de la historia del arte. Bueno, muy nuevas, estamos hablando de 30 años a la fecha, pero bueno, consideramos que ha estado apareciendo nuevos enfoques metodológicos mucho más interdisciplinarios y con
visiones más innovadoras. Y bueno, tenemos ante todo la antropología del arte de Alfred Hell, que él ha estado, perdón, ahí hay un error, es Alfred Gell con G, está mal escrito. Otro teórico es David Morgan, que él acuñó el término de la mirada devota y está dentro de lo que es cultura visual, ¿no? Tenemos también a Jérôme Bachet, que es un medievalista connotado y también se ha dedicado a estudiar desde la parte teórica la relación que existe entre imagen, objeto y objeto imaginado, es decir, un objeto que en realidad está en nuestras mentes, ¿no? y contiene diferentes imágenes y que es materializado a través de la imaginación. Luego tenemos también otro concepto de Jean-Claude Schmitt, que es otro medievalista, ¿no? En donde él también aborda la importancia y las relaciones que hay entre imagen y sus medios o sus vehículos que contienen las imágenes, y que esto pues le da funciones y usos diferentes. Luego tenemos también a Herbert Kessler, él es también otro medievalista, en donde se interesa sobre todo en las relaciones simbólicas que hay entre diferentes objetos y artefactos, como es el caso de, por ejemplo, la relación entre libro e iglesia, o también toda la parte simbólica de los materiales que se escogieron para hacer cierto tipo de imágenes en diferentes medios, ¿no? Como la pintura mural, o los vitrales, o la orfebrería, etcétera, ¿no? Entonces, cómo, dependiendo de la materialidad, la experiencia va a ser diferente y la aproximación a estas imágenes también va a ser diferente desde toda una teoría del símbolo. Y luego tenemos a Jean Legault, que él es historiador y realmente también aborda toda esta idea de la imaginatio, ¿no? La idea de estas imágenes que están en la imaginación y que de alguna manera va a haber toda una serie de prácticas en la Edad Media para tener estas experiencias visuales, pero además multisensoriales, que es lo que vamos a ver en esta presentación, a través del ejercicio y estas prácticas de la imaginatio. Y bueno, también me estoy apoyando en Mary Carruthers, en donde ella hace todo, digamos, un análisis de cómo funcionaba la memoria y todas estas experiencias multisensoriales en la Edad Media, donde el cuerpo era tan importante, y el cuerpo, sobre todo, como una entidad performativa. Es decir, el cuerpo es un vehículo precisamente para estas prácticas, no nada más religiosas, sino también de adquirir conocimiento a través de la memoria, pero donde el cuerpo es importante también en movimiento, dentro de una ritualidad, dentro de una serie de ceremonias donde hace que estas imágenes y estos artefactos funcionen. Entonces, digamos que este sería un poco el marco teórico. Siguiente, por favor. Daniel, ¿podrías pasar la siguiente diapositiva, por favor? Sí, ya está. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, el primer tema que voy a abordar es cómo se concebía el cuerpo y las... Desafortunadamente, y sobre todo en nuestro país, como que no tenemos mucho conocimiento de la Edad Media, como era el mundo de las ideas, la cosmovisión medieval. La Edad Media pues fue un periodo muy, muy largo, entonces no es fácil generalizar, o sea, en diferentes momentos hubo concepciones distintas. Sin embargo, podemos decir que la idea del cuerpo y de salud pues viene desde la tradición grecolatina y de alguna manera se fue modificando y digamos que donde tenemos un momento muy importante de quiebre va a ser en el siglo XII, ¿no? Sobre todo en la escuela escolástica, ¿no? En donde en ese momento se están traduciendo muchos de los tratados
escritos en griego y que luego fueron traducidos al árabe, muchos de estos tratados, y luego a su vez fueron traducidos al latín. Y bueno, pues tenemos grandes, está la Escuela de Toledo, ¿no? Y tenemos la Escuela de San Víctor, por ejemplo, en París. Estamos ya en el momento de las grandes universidades. En París está la Sorbona, ¿no? Entonces, en donde hay este interés por conocer el ser humano y el mundo en general, desde el punto de vista aristotélico, sobre todo, ¿no? Y lo que va a suceder es que va a haber como dos ramas del conocimiento. Por un lado va a estar la tradición platónica, los neoplatónicos, ¿no? Con este mundo metafísico, el mundo de las ideas, y por otro lado va a estar la praxis, el conocimiento de la naturaleza, de la esencia de las cosas, de cómo funcionan estas leyes de la naturaleza a través de la línea aristotélica, en donde se va a apoyar la escolástica, ¿no? Y bueno, pues ustedes saben que uno de los mejores exponentes de la escolástica fue Tomás de Aquino. Ahora, por supuesto, estamos en un mundo totalmente religioso, regido por el cristianismo, entonces sí vamos a tener este encuentro de las ideas de la antigüedad clásica, pero a través de la religión cristiana, ¿no? Entonces, finalmente vamos a tener, pues, que el principio y el fin de todo es Dios, ¿no? Dios es el que de alguna manera se revela a través de dos vías, se revela a través de su palabra en las Sagradas Escrituras, en el libro sagrado que es la Biblia, ¿no? Sobre todo el Nuevo Testamento, y por otro lado, que eso es lo interesante, también se revela a través de la naturaleza, a través de su creador. Es decir, Dios se puede reconocer a través de cómo opera el mundo, ¿no? Y el mundo también es una manera de adquirir sabiduría y hay una metáfora de enseñanza moral a través de cómo funciona el mundo. Entonces, eso es muy interesante porque el mundo tiene un lenguaje, o sea, se tiene que descifrar, así como se descifran los mensajes revelados a través de las Sagradas Escrituras, en lo que se llama la práctica exegética. Ustedes saben que la Biblia se puede leer básicamente de dos maneras. La primera es textual, es decir, como un libro de historia sagrada donde hay una narrativa de los hechos que sucedieron desde el Génesis, ¿no? Y por otro lado hay un nivel mucho más profundo en donde hay toda una interpretación simbólica de estos hechos como una revelación de la sabiduría divina. Ese sería, digamos, el plano exegético, una lectura mucho más profunda. Y hay otra lectura, una tercera lectura, que es precisamente una enseñanza moral. Es decir, a través de esta exégesis hay una enseñanza de cómo llegar a la virtud y volver hacia Dios. Entonces, en este mundo medieval, dentro de la escolástica y el neoplatonismo heredado también, sobre todo de Pseudo Dionisio Areopagita va a ser uno de los digamos, teólogos más importantes en el siglo XII, rescatado precisamente por estas ideas, sobre todo por la Escuela de San Víctor, ¿no? Entonces vamos a tener, digamos, estas ideas y lo primero que se va a pensar es, antes que nada, el ser humano está hecho... Perdón, Denise, que te interrumpa. Sí, claro, Alejandra. Nada más, si te alejas un poquito del micrófono ya no se escucha bien. Y creo que no sé si estás usando... Sí, está perfecto. No sé si estás usando hojas de papel, que esas sí se oyen bien, se oyen mucho. No, pero... no tengo yo hojas de papel.
No sé, a lo mejor es la calidad nomás del micrófono. Ahí, si no te alejas, ahí te escuchas muy bien. Muchas Perfecto, gracias. perfecto, ahí me escuchan. Entonces, Gracias. sí, no Adelante. quise. No, disculpa la No, al interrupción. contrario, por favor. Y Adelante. de verdad, si me quieren también interrumpir, no sé cómo se maneje la dinámica, Ale, si es necesario que Tenemos, tienes alrededor de 45 minutos para darnos tu conferencia y Mónica se va a encargar de las preguntas de perfecto, Facebook y nosotros aquí del perfecto. seminario. Entonces, no te preocupes. Perfecto, ¿Ah? Tú perfecto, muy adelante. bien, vamos perfecto. Entonces, bueno, primero el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo interesante en este punto es que tanto el cuerpo, la parte física, material, está elaborada, es una creación divina, pero también el alma y la capacidad de crear igual que Dios. O sea, somos seres creativos por naturaleza en esta creación. O sea, así como Dios crea el mundo, nosotros también creamos y somos también criaturas que podemos adquirir conocimiento. Eso es importante. Luego, otra cuestión es, el ser humano está constituido por 3 cuerpos. De hecho, en algunos tratados se dice que son 4. Entonces, uno es físico, tienes tu cuerpo físico, tienes el ánima, que el ánima es aquello que te hace ser un ser vivo. Es decir, cualquier otro animal o cualquier otra planta también tiene ánima. Ánima es la capacidad de estar animado, de tener vida, es el soplo de vida. Y luego tenemos el alma, que para algunos autores el alma es esta cuestión sutil, en donde de alguna manera es más elevado y está conectado directamente con un mundo metafísico, más allá de lo físico, pero el alma sí también tiene sentidos, algo muy peculiar. Y para muchos autores el alma también tiene una cuestión material muy sutil. Algunos decían que era una especie de éter o vapor o algo así como un aire, un vientecillo que está dentro de un, digamos, neuma, es decir, una especie como de soplo también o de aire que tiene vibraciones. Eso es muy interesante. No es totalmente incorpórea, sí tiene una cuestión, digamos, material, no es totalmente intangible. Y luego tenemos el espíritu. El espíritu, que también muchos autores el espíritu y el alma lo fusionan en una sola entidad, es la capacidad divina, digamos, es nuestra partícula divina que tiene el ser humano y que nos conecta directamente con Dios. Y cuando morimos, en realidad esta cuestión del ánima, espíritu y alma se vuelve toda una entidad. Y que cuando sea el juicio final y sea el momento de la resucitación de todos aquellos que están en la fe de Cristo, ¿no? Y que fueron buenos cristianos y que no se van a ir al infierno, ahí se va a hacer el cuerpo, digamos, glorioso, que va a vivir por toda la eternidad. ¿Qué es el cuerpo glorioso? En realidad nunca se precisa. San Pablo habla un poco de este cuerpo, pero dice que por supuesto no va a ser un cuerpo como material, es un cuerpo que no se corrompe, ¿no? Entonces, y es un cuerpo, digamos, perfecto, porque está de alguna manera unido directamente con el Creador. Ahora, eso es importante. El cuerpo físico se corrompe y te mueres precisamente porque heredamos el pecado original. Entonces, al estar el pecado original, se rompió esa similitud con Dios. Es como si el espejo en donde nos reflejábamos como imagen de Dios se hubiera empañado por el pecado original. En el momento que Cristo
redime a la humanidad, digamos que en ese momento se limpia ese pecado original y volvemos a tener esa similitud con Dios, pero es un proceso. O sea, hasta la segunda venida de Dios en la parucía es cuando realmente va a haber la verdadera resucitación. Entonces, mientras no resucitemos en Cristo, pues nuestro cuerpo va a decaer, nos vamos a morir. Esta vida va a ser una especie de transitar, una peregrinación en donde vamos a ser como aprobados, ¿no? Para poder tener esta fe en la salvación y poder, después del juicio final, tener nuestro cuerpo glorioso. Otra de las cosas es que el cuerpo es poroso, se considera una entidad porosa, es decir, que puede ser afectado en todos sus niveles, no nada más en el cuerpo físico, sino en el ánima, en el espíritu y en el alma, a través del medio ambiente. Entonces, cualquier cosa nos puede afectar para bien y para mal, nos puede enfermar, y las enfermedades van a ser tanto espirituales como corporales, no va a haber una división, es un todo, está integrado. Entonces, cuando te enfermas del espíritu, también te enfermas del cuerpo y viceversa. Entonces, cuando te tienes que curar, pues te tienes que curar. Entonces, por eso les traje estas imágenes. Ustedes se fijan en la primera imagen, tenemos lo que le llaman el hombre zodiacal, o el hombre también cósmico, que le dicen. Y vamos a encontrar muchísimos tratados. Este es un tratado escrito por Johannes Sommer, dentro de, el manuscrito está actualmente en la biblioteca la Bodleiana de la Universidad de Oxford. Y aquí lo que vemos es cómo para cada órgano está afectado por el zodiaco. Entonces vemos este señorcito que, además, si ustedes se fijan con atención, parece Cristo. O sea, tiene muchos, vean la carita, y nos recuerda mucho a la iconografía de Cristo, porque es eso, somos imagen de Dios. Entonces, y por otro lado, ven cómo están todos estos signos del zodiaco que están de alguna manera relacionados con alguna parte del cuerpo. Entonces, vean abajo que Piscis, por ejemplo, con los pies, Géminis con los brazos, tenemos también ahí luego Acuario, tenemos a Capricornio, etcétera, etcétera, en cada uno de las partes del cuerpo. También el cuerpo se ve como una escalera, o sea, vamos de lo inferior a lo superior. Entonces los pies, digamos, van a tener un nivel más hacia la tierra, y la cabeza, el pensamiento, más hacia lo divino, hacia lo divino. Y por otro lado, en esta misma imagen vamos a ver que está dividido. Si ustedes ven, a su lado izquierdo está pintado de rojo, y a su lado derecho está pintado en azul. Y eso es precisamente porque así el cuerpo, como todo lo que está en la tierra, se divide en lo caliente, lo cálido y lo frío. Va a haber una idea de polaridad. Todas las cosas están constituidas por los 4 elementos, y la combinación precisamente de estos 4 elementos, pero sobre todo por las temperaturas. La temperatura, se va a decir que hay alimentos o hay objetos que son calientes, y hay objetos y sustancias que son frías. Entonces, eso va a ayudar a nivelar el equilibrio del cuerpo. Entonces, igualmente, hay órganos que son más calientes, órganos que son más fríos, y hay personalidades que son más calientes y personalidades que son más frías. Otra cosa importante es que el cuerpo es un medio para alcanzar a Dios. Entonces, las prácticas devocionales
performáticas a través del cuerpo y los sentidos nos van a ayudar a acceder a ese lugar metafísico, a esa realidad metafísica. Entonces, muchas veces creemos que en la Edad Media el cuerpo era como repudiado, que el cuerpo era castigado y que la gente nada más estaba pensando en el alma. No, eso no es cierto. En realidad, al contrario, el cuerpo era un medio, entonces había que utilizarlo como una especie de puente o escalera precisamente para acceder a este mundo espiritual celestial. Pero también el cuerpo era un medio para el pecado. O sea, tú cometías pecado a través de tu cuerpo, pero no nada más del cuerpo físico, también podías a través de tu ánima o a través de tu espíritu. O sea, había pecados más sutiles que otros, pecados más burdos que otros, ¿no? Entonces, cuando se trataba de lo físico o del ánima, estaba como muy relacionado más bien con cuestiones más de las bestias o de los instintos más básicos, ¿no? Y en cambio, entre más nos elevamos, pues ya estaban los pecados más sutiles, como la soberbia espiritual, la soberbia de la sabiduría, ¿no? Que eran también pecados, pero pecabas más con esta parte del espíritu y el alma. Ok. La siguiente, por favor. Ok, entonces, la salud, ¿cómo se consideraba la salud propiamente en la Edad Media? Por supuesto, la herencia es de la tradición de la antigüedad clásica, de los griegos y de los romanos. Entonces, tenemos toda la teoría de los humores de Galeno, que ustedes han escuchado seguramente, que bueno, había 4 tipos de humores, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de estos humores, que son fluidos, se creían que eran fluidos que se tenían dentro del cuerpo, ibas a tener una personalidad. Entonces, si tenías más flema, si tenías más sangre, si tenías más bilis negra, etcétera, tu cuerpo iba a tener bilis amarilla, ibas a tener diferente tipo de comportamiento en tu carácter, en tu manera de ser. El zodiaco te iba a afectar de diferentes maneras, las constelaciones te iban a afectar de diferente manera, y entonces esto nos lleva a pensar que las curas no eran igual para todos. Es decir, la misma medicina no le servía a todos. O sea, dependiendo de tu humor, de tu tipo de personalidad que tuvieras, había que darte un tipo de receta, vamos a decir, especial. Bueno, toda esta idea precisamente de la teoría de los humores también va a estar mediado por la recuperación de los tratados de Aristóteles en la escolástica. Y otra cosa muy importante son los conocimientos empíricos. O sea, muchas veces se dice, no, es que en la Edad Media eran muy supersticiosos y la verdad todo estaba regido por la iglesia. Y no, la verdad de las cosas es que durante toda la Edad Media sí se conservaron muchos de las prácticas empíricas y de los conocimientos que provenían desde la antigüedad y que de alguna manera muchos de esos conocimientos estuvieron en los tratados. Hubo grandes tratados de herbolaria, sobre todo, y de curación, tratados médicos que vienen desde la antigüedad y que fueron traducidos al latín. Se empezaron a traducir al latín desde el siglo V. Sabemos que desde el siglo V ya había traducciones, por ejemplo, de los tratados de Dioscórides o de Plinio. Y entonces, conforme pasó el tiempo en la Edad Media, se fueron también haciendo prácticas y conocimientos que se fueron incluyendo en la tradición. Ahora, muchas cosas efectivamente pues se transmitían de manera oral. Entonces, seguramente se perdieron muchos conocimientos que no sabemos porque no se dejó nada escrito. Acuérdense que pues la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, ¿no?
la escritura estaba monopolizada sobre todo por los religiosos en lo que es la Alta Edad Media, y luego ya en la Baja Edad Media después ya se secularizó los médicos, pero el latín era lengua franca y no todo el mundo sabía escribir y leer en latín. Entonces sí había un monopolio de la escritura. Entonces muchos de los conocimientos eran empíricos y la gente tenía sus curanderas, sobre todo eran mujeres que curaban en los pueblos. La gente en los pueblos, también sabemos de curanderos que vivían, de magos, magas que vivían en los bosques y que la gente acudía. Y seguramente han de haber sido muchos de estos conocimientos empíricos muy efectivos, porque pues, si no, la gente se hubiera muerto y hubiéramos desaparecido todos. Entonces, por eso yo digo, ese prejuicio, ese prejuicio que tenemos de la Edad Media de que la gente no sabía, no es cierto. Sí había muchísimos conocimientos. Ahora, claro, no había esta idea de ciencia, eso es importante decirlo, sino que era con la práctica. La gente se curaba por medio de la práctica. Ok, ahora, había otra cuestión y que se repite en muchas culturas, es el pensamiento empático. Es decir, que las cosas semejantes tienen resultados semejantes y cosas contrarias tienen también, digamos, curaciones en contra, podían usarse también para combatir. O sea, había esta idea del antídoto. Entonces, tenemos, por ejemplo, que las hierbas frías, que se consideraban frías, te ayudaban, por ejemplo, si tú tenías una enfermedad caliente. Y si tú, por ejemplo, tenías una enfermedad que te causaba manchas moradas, a lo mejor una hierba que tenía flores moradas te podría ayudar. Entonces, por ejemplo, había una relación entre la lapidaria. Entonces, también había piedras frías y piedras calientes. Entonces, si tú tenías un mal que te causaba temperatura, pues a lo mejor tenías que usar un cuarzo que era de color frío. Entonces, y además, y esto heredado de la antigüedad, muchas veces las piedras con una imagen grabada era más efectiva. Se potencializaba su cualidad curativa. Entonces, había lapidarios que te recomendaban usar un anillo con con un rubí y encima, y el rubí con una palabra grabada y con una figura de un dragón o de un basilisco en el anillo, en el lado derecho, por ejemplo, en el dedo derecho de la mano. Así de preciso. Y aparte, tu hierba, tu tecito o tu ungüento o lo que tengas que hacer. Entonces, digamos que el tratamiento era muy integral, en donde estaba la imagen, la piedra, la palabra, y además tenías que decirle oraciones al santo protector para esa parte del cuerpo. O sea, tenemos santos que nos van a proteger y que son especializados y que dependiendo de su martirio, por ejemplo, San Bartolomé, que fue despellejado vivo, pues él era para todas las enfermedades de la piel, inclusive para la lepra, él era el especializado. O Santa Lucía, que le habían sacado los ojos, pues ella era la especializada en cualquier enfermedad de los ojos. De hecho, había 14 santos auxiliares, que eran así los más favorecidos precisamente para cierto tipo de males. Y no nada más males físicos, porque también la salud se consideraba un mal espiritual. Entonces, si tú tenías, por ejemplo, gula, la gente que no podía, la gula, por ejemplo, el alcoholismo, tomar alcohol se consideraba como como también como gula.
el alcoholismo. Entonces, por ejemplo, tenías el santo que era del vino y la cerveza, por ejemplo, que no me acuerdo, creo que era San, ya no me acuerdo cuál es el santo, pero bueno, se los debo ese de tarea. Pero bueno, entonces tú le rezabas a ese santo para que te ayudara a combatir esa obsesión por comer o por tomar. Igual tenías un Santa Bárbara para que te cuidara de que no te diera un paro cardíaco, que además te protegía de que no te cayera un rayo. Entonces, la curación era entre los santos, el poderle rezar a los santos especializados, usar las piedras para curarte y los ungüentos y las hierbas. Te recomendaban también la confesión, ¿no? Para que el diablo no se metiera, porque había la idea de que si tú estabas enfermo del cuerpo, era más poroso tu cuerpo, estaba más abierto al medio ambiente. Entonces, el diablo y todas sus criaturas maléficas, los demonios, podían entrar por tus sentidos, porque estaba desprotegido tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo lo tenías que proteger más, desde el punto de vista también espiritual. Y por supuesto, la virtud y el buen comportamiento te ayudaba a sanarte más pronto. Luego, la otra cuestión interesante es que había la teoría de las marismas, que también eso viene de la antigüedad. Creo que desde los egipcios ya encontramos ese tipo de creencias. Y es que se decía que lo que más te enfermaba eran los aires pútridos. Es decir, aires que tenían partículas putrefactas de descomposición que se metían por tus sentidos y te enfermabas. Entonces era la pestilencia. Entonces, si había hedores, es decir, malos olores, los malos olores era lo que te enfermaba. Y pues realmente sí tiene toda una explicación práctica. O sea, si tú comes una carne que está echada a perder y huele horrible, por supuesto que te enfermas. Obviamente no sabían qué eran las bacterias. Eso sí, no sabían que había microbios, bacterias, y mucho menos virus, pero ellos decían, si huele algo mal, entonces eso es lo que te enferma. Entonces hay que alejarse de lo que huele mal, porque eso es lo que se descompone. Igual los animales muertos, ¿no? Entonces por eso había que enterrar lo que estuviera muerto, porque eso hacía las marismas. O el agua que es que no corre, sino que está estancada y que huele feo, eso es lo que te enfermaba. Entonces, digamos, la solución para eso eran los perfumes. Es decir, así como lo que huele mal te enferma, y no es una casualidad que decían que el diablo cada vez que se aparecía olía espantoso, olía a azufre, ¿no? Y que el infierno olía a azufre, y que además una de las consecuencias de la muerte era el mal olor. O sea, en el paraíso no había malos olores, porque no había muerte, no había nada descompuesto. Entonces en el paraíso siempre había buen olor. Entonces, lo contrario eran los perfumes. Entonces, si tú vivías oliendo cosas perfumadas, entonces eso te protegía contra las marismas. Entonces había, por ejemplo, bolas de ámbar o de resinas de los árboles que se cargaban. Y había perfumeros en donde la gente usaba estas bolas de resina, pero también les ponían, hagan de cuenta como les llamaban pommiers, que eran como una esfera con agujeritos de diferentes materiales. Había los de oro, por supuesto, había de plata, y bueno, pues si no eras tan afortunado, pues había hasta de tela, la gente que no podía tener cuestiones así, bolsas de tela, en donde estos perfumeros tenían perforaciones, eran calados, y adentro ponían hierbas de diferentes aromas, por ejemplo, las violetas, la rosa, el lirio. Entonces, y lo cargabas todo el tiempo y lo estabas oliendo todo el tiempo. Ahora, la ropa se perfumaba, la ropa la gente la guardaba
con diferentes flores, también saquitos de flores, o la gente se prendía saquitos de flores adentro de la ropa, se los cosían, precisamente para que estuviera cerca del cuerpo. Y no tanto porque querían oler bonito, o sea, no es para el otro, es para ti. O sea, era para que tu cuerpo estuviera protegido con ese perfume y las marismas, lo apestilente, no te contagiara, ¿no? Ahora, cuando eran, por ejemplo, las procesiones, las festividades, las celebraciones, igualmente ponían, inclusive aquí en la Nueva España también dio eso hasta el siglo XVIII, XIX, ponían donde iba a pasar la procesión hierbas aromáticas, ¿no? Para que pasara la procesión, porque era una manera de limpiar cuando había multitudes. Entonces la gente ponía en el piso hierbas aromáticas para evitar las enfermedades cuando había muchas personas que se juntaban. Y o cuando había alguna cuestión de mucha pestilencia, por ejemplo, cerca de los rastros, donde había rastros, cerca la gente ponía hierbas aromáticas para evitar los malos olores. Y por eso también las especias. Ustedes han de haber escuchado desde primaria, nos decían, ay, es que se descubrió el Nuevo Mundo precisamente porque querían llegar a Asia por lo de las especias. Y uno decía ay, pues, ¿por qué les interesaban tanto las especias? O sea, ¿cuál era la necesidad, no? Y en realidad no, era muy necesario. Precisamente, uno, porque era para preservar los alimentos y que no supieran feo, como la pimienta, tú le pones pimienta a la carne y demás. Generalmente las carnes, los pescados eran salados, no había refrigeración, y entonces el sabor era muy fuerte. La carne seca, salada, es muy fuerte el sabor. Entonces lo que hacían era ponerle las especies, uno, para que fueran más comibles, pero también porque se pensaba que las especias tenían todas propiedades muy importantes medicinales. Y sí, tómense un té de canela, o sea, la canela te alivia del estómago. Igual el clavo tiene propiedades que se ha comprobado hasta precisamente contra las infecciones. Entonces, la gente se tomaba las especias en tecitos, infusiones, pero también se hacían pomadas. Las pomadas se hacían con muchas especias o hierbas secas y se las untaban en el cuerpo. Y muchos sabemos que tienen zonas para quitar el dolor. Por ejemplo, sabemos del opio. El opio se utilizó desde tiempos de la antigüedad precisamente como analgésico. Y no lo van a creer para qué más, contra los nervios. O sea, el estrés, para que la gente no se volviera loca. Sabemos que los emperadores romanos se tomaban o se fumaban el opio. Entonces, pues sí, las operaciones que se hacían desde la antigüedad y durante toda la Edad Media, porque había operaciones. Por ejemplo, si te iban a amputar un miembro o una herida, te iban a coser, porque sabemos que se cosían las heridas. Entonces, pues te daban opio. Y entonces así podías aguantar más. Entonces, también sabemos que se consumían hongos. Había un hongo en particular que salía en el trigo, entonces también funcionaba, y por supuesto el alcohol, ¿no? Las bebidas alcohólicas, había destilación de muchas frutas, por ejemplo, que eran muy, muy fuerte el alcohol, y también el vinagre. El vinagre se usaba como desinfectante. La gente, por ejemplo, en sus casas, la gente, y no la gente de la aristocracia, la gente, los campesinos, los labriegos, lavaban muchas veces el piso de sus casas con algunos alimentos, algunos utensilios con vinagre, precisamente para evitar enfermedades. El agua muchas veces estaba contaminada. Sabemos que la gran mayoría de la gente tenía problemas estomacales, ¿no? Entonces se utilizaba mucho infusiones
Por ejemplo, el orégano sabemos que tenía también muchas propiedades para estomacales, toda la mejorana, por ejemplo, la albahaca, ¿no? Entonces, y mucha gente tomaba cerveza, o sea, por eso la idea de tomar cerveza en lugar de agua, porque pues la cerveza, precisamente la fermentación era una manera de quitar los microbios, entonces era a veces más sano. Y hablando precisamente de las hierbas perfumadas, eran muy apreciadas todas estas hierbas perfumadas y se usaban, eh, o sea, no había, digamos, una separación entre lo religioso y lo mágico y lo curativo de conocimiento empírico, práctico. Entonces, por ejemplo, se hacían ramilletes de hierbas aromáticas, se bendecían, se les ponía agua bendita, se hacían plegarias especiales y, por ejemplo, las parturientas. Disculpe, Se les doctora. ponían junto a su cama precisamente para... ¿Sí? Perdón, le quedan 10 minutos. Hay un ruidito. Ok. Y entonces, para que las parturientas no tuvieran problema. Y había una serie de leyendas de cómo habían nacido estas hierbas precisamente con la historia sagrada. Entonces te decían, no, es que cuando nació el niño Jesús, junto al pesebre nació, por ejemplo, la albahaca, y entonces por eso para las parturientas hay que usar albahaca. Y las 40 días las parturientas tienen que tener albahaca cerca y además tomar té de albahaca. También sabemos que muchas de las plantas medicinales se usaron como anticonceptivos. O sea, esta idea, no, los anticonceptivos se han utilizado toda la historia de la humanidad. Entonces, por ejemplo, la ruda. La ruda era un anticonceptivo muy efectivo. También, y están los tratados, había tratados especiales para, les decían, enfermedades y curaciones mujeriles. Entonces, para todo tipo de enfermedades, para que bajara el periodo, para que se cortara el periodo, para evitar hemorragias, etcétera, se utilizaban diferentes hierbas que se conocían desde el mundo antiguo y, por ejemplo, el orégano. También el orégano se utilizaba, por ejemplo, para los dolores menstruales. Entonces, había toda una serie de conocimientos de estos tratados y que seguramente había otros más que no sabemos. Los claveles también, el aroma de los claveles era muy usado porque se creía que como su aroma era parecido al clavo, por eso se llaman claveles en español, era precisamente, también tenía las mismas propiedades del clavo. Entonces, las flores no se veían nada más como ornamentos, sino que realmente sí había toda esta idea de que curaban nada más con olerlas. Y además si te las tomabas, si las servías, las combinabas, etc. Ok. Otra cosa importante es que se consideraba, en la Edad Media no había esta idea de los sentidos aparte. Es decir, la vista por un lado, el tacto por otro, el olfato por otro. De hecho, Santo Tomás de Aquino decía que una experiencia sensorial completa tenía que ser kinestética. Entonces, para que algo funcionara, tenía que entrar por todos los sentidos. Entonces, las imágenes religiosas estaban con relación a los aromas. Entonces, en la liturgia no es por casualidad que estén los inciensos, y esté la música, y estén las velas. O sea, no se separaba. O sea, la experiencia era general y te afectaba tanto al intelecto como a tu virtud. Entonces, si tú oías música virtuosa, tú elevabas tu espíritu y te podías hacer una mejor persona. Ahora, había muchos santos, fíjense esto, había muchos santos, sabemos, que ofrecían su salud. Entonces, porque ustedes me pueden decir, bueno, con esa lógica, si yo soy muy bueno, no me enfermo. Sí, ¿no? Pero también se pensaba que tú te enfermabas porque tú ofrecías tu enfermedad a Dios por el pecado de otros.
Entonces, había santos que se la pasaban toda su vida en cama con diferentes dolencias, y eso era porque lo había ofrecido precisamente sufrir en carne propia para quitar el pecado del mundo y alivianar el pecado de los demás. Entonces, es decir, la salud también era una cuestión compartida. O sea, la salud es de todos. Acuérdense que en la Edad Media la idea de individuo todavía no. Sí, ya para el siglo XIV y XV ya empieza a haber la idea de individuo, pero en realidad fue muy paulatino, todo era colectivo, ¿no? Ok, después tenemos, bueno, lo que les decía, la polaridad de la materia, frío caliente, húmedo seco sobre todo. Y que además todo estaba relacionado con los 4 elementos de la materia: agua, tierra, Perdón, aire, Denise. fuego. Perdón, Denise, vamos cerrando para tener tiempo de platicar contigo, pero no sé cómo va a ver el resto de la presentación. No, Nada no más importa, para si quieren lo dejamos, termino aquí. que tengas chance de circular el argumento, ¿no? Y que tú puedas cerrar como Perfecto, tú perfecto. consideres. Entonces, denme nada más ya 5 minutos para cerrar. Perfecto, Okay. muy bien. Y entonces, bueno, les decía, entonces el alma tenía tenía cierta materialidad que podía ser afectada por las imágenes, los sonidos, los olores, las piedras y los astros. Ok. La siguiente, por favor. Ok, y vamos a entrar ya a lo del libro. Me voy a saltar un poco las consideraciones teóricas para no tardarnos mucho. Nada más les puedo decir aquí que el libro lo estoy viendo como un Andachtsbilder, como viene en alemán, es decir, como un objeto devocional, ¿no? El libro son libros privados, libros de compañía para oración laica, los libros de horas. Entonces así lo estoy considerando. La siguiente, por favor. Yo creo que se tarda un poquito en cargar, ¿no? Y bueno, nada más para no... y quiero que vean, este es un libro de compañía. Es importante que veamos que había libros grandes de gran formato. Yo me estoy especializando más en lo que son libros pequeños, y quiero que consideren el tamaño del libro. Son libros portátiles y que tenían un forro que se llama HMIS para poderlo cargar en la cintura, cargarlo menos de 12 centímetros, entre 12 y 15 centímetros. Entonces la manipulación es muy directa al cuerpo. Son libros que te caben en la mano y que tú los puedes utilizar. Entonces por eso aquí les traje estas pinturas para más o menos que ustedes vean el tamaño. Y que toda la práctica devocional se hacía durante todo el día en diferentes horas canónicas, y entonces el libro era como nuestro teléfono celular. Entonces podías cargarlo todo el tiempo. Entonces no es como los libros que nos imaginamos actualmente, sino que son libros pegados al cuerpo. El siguiente, por favor. Y bueno, les traje un caso excepcional, que eran libros con un altar incluido, y que eran para uso de viaje. Entonces, está el libro de horas, en donde tiene todas las plegarias, todos los oficios que se tienen que hacer, y con su altar pegado en el libro. Aquí está abierto y cerrado. Y vean, aquí está el dueño del libro, que es Felipe el Bueno, con una imagen de él mismo, con el libro dentro del libro. O sea, es la virtualización del libro. Es como si se lo hubieran digitalizado al Señor y lo hubieran metido dentro del libro. Entonces hay esta idea de la imagen reflexiva dentro del libro. O sea, tú te metes dentro del libro con tu libro. ¿Okay? La siguiente, por favor. Y sobre todo en el siglo XV, el libro va a ser un vehículo, sobre todo el libro devocional, de prestigio, en donde lo vamos a encontrar representado de todas las maneras, porque es la revelación de Dios y es la manera de conectarte con Dios y con los santos, de hablar con Dios y los santos. Entonces va a ser símbolo de poder,
Va a ser también un vehículo, un umbral para acceder a otras realidades a través de la contemplatio y de la oratio. Y por otro lado también va a ser de prestigio, porque no cualquiera sabe leer, entonces vamos a tener libros muy ornamentados, con letras muy cuidadas y que además serán carísimos. Y ustedes saben que todos los libros serán en pergamino, entonces no cualquiera. Entonces era un objeto de presunción. Entre más bonito estuviera, más decorado, mejor. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí son el tipo de imágenes que encontramos. Aquí están los dueños de este libro, por ejemplo, el libro de Bedford, que está el dueño del libro, el duque de Bedford, con su santo patrón nominal que lo está protegiendo. Es como si él se metiera dentro del libro. Y esta es su esposa, que es Ana de Bretaña, y con la Virgen, la Santa Ana y la Virgen Niña y el Niño Jesús como su santa protectora. Entonces, el dueño se mete a través de su imagen en el libro. La siguiente. Bueno, ya nada más. Les traje esta imagen precisamente para argumentar que los libros de horas van a tener una serie de flores y de hierbas que estuvimos platicando, en el cual hay una relación directa. Y en este libro de horas, que fue hecho para el señor Simón de Varier, aparece este santo que es Fiacro. Y si ven en la imagen, Fiacro tiene por un lado un libro y por otro lado tiene una pala. Y eso es muy importante. Quiere decir que va a haber una metáfora y también una praxis en donde la oración y el conocimiento representado por el libro está relacionado con la fertilidad de la tierra y con las hierbas medicinales. Entonces, esta dupla entre libro, conocimiento, hierba, agricultura, va a ser esencial para la salud, y no es una casualidad que este santo sea precisamente patrón de salud. Era un patrón que daba la salud, y por otro lado también era patrón de los jardineros y agricultores. Entonces, bueno, nada más para terminar, pues el libro de horas era precisamente un instrumento que se va a utilizar para rezar, sobre todo oraciones que están relacionadas con la Virgen María como intercesora, las horas litúrgicas. Y dentro de esta práctica era precisamente como un talismán que protegía el alma, y muchas veces estos libros se utilizaban también como objetos talismáticos y curativos que te lo ponías en una sección del cuerpo, ¿no? Para sanarte. O sea, el mismo artefacto te sanaba. Y tenías ahí todo lo que era precisamente las oraciones para los santos, para cada necesidad que tú tuvieras. Entonces, como les decía, si tú tenías problemas en los ojos, pues le rezabas. Y estos libros se potenciaban. La siguiente, por favor. La siguiente para no tardarnos mucho. Estas son las horas, ¿no? Más o menos se tenían que rezar. Las que son las horas en azul son las que tenían que hacer los laicos, y las horas azules más las rojas son las que eran obligatorias para los religiosos, que tenían que rezar los 150 salmos. Entonces, digamos que el uso de los libros de horas está basado sobre todo en repetir los salmos escritos supuestamente por David, porque era la manera de poderte poner en relación con Dios. Entonces, la siguiente, por favor, rapidísimo. A ver si no. Entonces, más o menos, esta es la estructura de lo que cada hora litúrgica se rezaba. Duraba más o menos como 20 minutos. De hecho, se sigue rezando. O sea, hay gente que sigue rezando el salterio, ¿no? Y las horas de la Virgen sí son muy devotos de la Virgen, ¿no? Pero es la invocación, el himno, la salmodia, es decir, el salmo que corresponde, el responsorio, el canto evangélico, que generalmente tiene un Ave María o varias Aves Marías, y la oración de despedida o la oración dedicada especial para la Virgen María. El siguiente, por favor. Y bueno, estas son los diferentes
digamos, secciones que tiene un libro de horas. El calendario, el hombre cósmico que ya vimos, extractos de los evangelios, las horas de la Virgen, que son precisamente estas que se repiten en cada hora del día. Algunos tienen la hora de la pasión, otros, o bien las horas del espíritu, la intermerata o teosecro, que son las oraciones especiales de la Virgen María, los salmos, especialmente los penitenciales, sufragio de los diferentes santos que les digo, para cada especialidad, o de cada devoción, o tu santo nominal que era el que te cuidaba, el oficio de difuntos y otros textos relacionados con la devoción de María. Y bueno, pues con esto terminé, fue de rapidín, pero más o menos para darnos cuenta cómo funcionaban estos libros. Entonces, si quieren, hacemos diálogo, preguntas, comentarios. Bueno, aquí les traje imágenes. Si quieres, Daniel, pásalas para que vean las imágenes, qué bonitas. Este es un calendario, ¿no? Pero mientras hacemos las preguntas, que vean las imágenes, ¿no? Cómo está el hombre cósmico, ¿no? Este es un precioso hombre cósmico del duque de Juan de Berry, ¿no? Entonces, los escucho, ustedes díganos qué quieren decirnos. Pues Ay, muchas pues maravillosa. La verdad es que mucha gente en Facebook está diciendo que continúes, pero sí hay muchas preguntas, ¿verdad, Mónica? Entonces, hay muchas preguntas y me hiciste recordar mi niñez con el libro de las horas en esta Potosinidad Católica Mariana. Me tocó eso. Voy a dividir las preguntas en dos bloques. También no sé si hay alguien que nos está, quienes están enlazados directo a Blue Jeans, si tienen alguna pregunta, si pueden escribirla en el chat. Mientras voy a avanzar con estas. Te podría pedir si me hablas así más fuerte, porque te digo que yo no sé qué tengo de mi computadora o micrófono, pero casi no te escucho. Entonces, si me dicen las preguntas así en voz más alta, mejor. Ok, pregunta. Si en los pueblos originarios, en México y en Latinoamérica, la concepción de frío-caliente existe, preguntan si es posible considerar que esto es una herencia medieval que llegó con la conquista. También pregunta Cristina, ¿en qué momento el individuo comenzó a perder la conexión con su cuerpo a nivel espiritual y pasó a entenderlo como solo físico? Melissa pregunta cómo afectó el cambio en la concepción de cuerpo y en los conocimientos y prácticas médicas para el entendimiento de la salud. Tenemos otra pregunta. En esa concepción del cuerpo, ¿se podría decir que existía una correspondencia entre enfermedad del alma y enfermedad del cuerpo? Y dice, por ejemplo, ¿solo se curaba el cuerpo si se curaba el alma antes? Okay. Y también si en este momento había alguna reflexión o estudio sobre la mente y la enfermedad mental. Y Okay. una última pregunta de este bloque es que en esto coinciden varios comentarios, que actualmente nosotros seguimos con esta percepción de las enfermedades frío-caliente. Y hay una pregunta en torno a cómo, si esto continúa y persiste en nuestros usos cotidianos, cómo es que el modelo médico hegemónico sigue siendo más usado. Y preguntan un poco buscando explicaciones más allá de relaciones de poder, sino más bien tendría que ver con eficacia simbólica o alguna cuestión de ese estilo. Aquí paro y luego hago. Perfecto. A ver si me acuerdo de todas, me vas guiando. Bueno, la primera es, ¿qué sucede con los pueblos? Está interesantísimo, porque tenemos, seguramente ustedes han leído el libro de Cuerpo e Ideología de profesor Austin, que es una maravilla, yo lo amo, o los cuentos del Tlacuache, que en realidad desde el mundo prehispánico, lo que sabemos del mundo prehispánico es que sí había esta dualidad, o sea, sí se consideraba que todo lo que existe en el universo estaba de alguna manera compuesto por dos fuerzas. De hecho, lo consideraban como dos energías, vamos a decir, que eran opuestas y complementarias. Yo supongo que es algo así como el yin y el yang.
Es decir, aquello que, y que de alguna manera había objetos más relacionados con lo frío, y era, por ejemplo, tenían la cualidad de que era frío, femenino, húmedo, inframundo, esa noche, obscuridad, esa era como un tipo de fuerzas, de energía. Y por otro estaba lo contrario, que era precisamente lo cálido, masculino, la guerra, lo solar, el día. Por ejemplo, la fertilidad estaba con lo femenino también, y aquí era la guerra. Entonces, todo lo que existe, todas las personas, todos los seres, todos los animales, todas, porque además se creía que todo el mundo estaba animado. Entonces, de alguna manera estaba interconectadas estas dos fuerzas, una más que otra. Entonces, lo que era del mundo femenino era más oscuro, más húmedo, y que tenía que ver, digamos, con lo nocturno. Y lo que era más masculino tenía que ver, pero todo absolutamente del mundo tenía esta relación. Y otra cosa que pensaban y que está en el libro es que también hay centros energéticos. Entonces, hay diferentes órganos que tienen energías, ¿no? Y que también de alguna manera estaban vinculados con fuerzas calientes, bueno, como dicen, fuerzas con lo femenino o fuerzas con lo masculino. Entonces, sí, esta dualidad sí existe. Ahora, yo creo que lo que sucedió es que las tradiciones que venían del mundo tardomedieval, europeas, de alguna manera se fusionaron en mayor y menor medida en los pueblos originarios. O sea, hay que ver también que es un tema muy delicado porque no es lo mismo pueblos, por ejemplo, nosotros que vivimos en Oaxaca, que están en la sierra o que están muy aislados, que tuvieron muy poco contacto con las tradiciones europeas, entonces tienen todavía muchísimas tradiciones que están muy arraigadas en la cosmovisión prehispánica, o ciudades como la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, la misma Ciudad de Oaxaca, que eran ciudades de blancos, de europeos, en donde imperó el pensamiento europeo. Entonces, tenemos como varias combinaciones. Y la otra cosa es que, bueno, pues, también llegaron ideas posteriores, ¿no? Ya del siglo XVIII, cuando ya tenemos la Ilustración, el positivismo del XIX, y entonces por eso tenemos las ideas científicas, ¿no? Que ahora pues nos regimos con un pensamiento científico. Entonces, esa sería, digamos, la primera pregunta. La otra que me dicen que sí, por supuesto que había una relación estrecha entre alma y cuerpo, no había una división. Es más, te decían que, por ejemplo, la música primero entraba a través de tus oídos, pero después se iba a tus oídos del alma. No sé, o sea, la verdad no sabemos a qué se referían con los oídos del alma, pero había los oídos del alma, que era algo más sutil. Y entonces le decían que eran rupturas del aire, que entonces estas rupturas del aire, quiero entender vibraciones, entraban a esta cualidad etérea del alma y entonces sus vibraciones te elevaban el espíritu hacia Dios. Entonces, escuchar música te podía hacer más virtuoso o te podía ayudar también a curarte. Y, por ejemplo, ustedes han de haber visto muchas pinturas en donde están los condenados a muerte que están gritando horrible y se ven así todas las caras gritando. Los gritos de los condenados se decía, y las palabras que te decía el demonio también entraban por tus oídos del cuerpo, luego por tus oídos, vaya usted a saber, del alma, y te afectaban y te conducían a tener más tendencia al pecado. Inclusive te podían volver loco.
Y a eso voy a la siguiente pregunta de las enfermedades mentales. Por supuesto que había enfermedades mentales. Sí se decía que había debilidades del ánimo. De hecho, ustedes han de saber que hubo un rey que fue Carlos VI, que le decían precisamente el loco, Carlos VI el loco, precisamente porque perdió cabeza. Se ha debatido qué cosa le sucedió. Tuvo su primer crisis psicótica a los 25 años, 26 años, o sea, acababa de ser coronado, o sea, fue una tragedia. Y era un hombre inteligente, menos eso se dice, y de repente mató a uno de su gente de su guardia y empezó a atacar a toda su propia gente, ¿no? Y de la nada, y entonces tenía visiones y veía cosas. Entonces, se puede decir que sí se creía que había la locura como una enfermedad y que muchas de estas enfermedades también eran por posesiones diabólicas, pero era enfermedad de la mente, que le decían enfermedades del ánimo o enfermedades de la mente como un desorden del raciocinio, pero a la misma vez también podían verse como posesiones diabólicas. O sea, en realidad estaba intermezclado, no había una clara división entre una enfermedad meramente mental y una enfermedad, y una posesión diabólica. Y también teníamos a los místicos. O sea, los místicos es todo un caso. O sea, había gente que veía cosas, se le aparecía a Dios, la Virgen, los ángeles, olían cosas en sus arrobos místicos. Entonces, se podía considerar de las dos maneras. Una es que de verdad habían elevado su espíritu a tal grado que entonces podían tener un encuentro con lo sagrado, o bien habían sido tentados por el demonio y el demonio se había disfrazado, los había hecho pecar. Entonces dependía también de tu virtud. Si tú eres una persona que no eras virtuosa y que veías cosas extrañas, entonces a lo mejor era diabólico y no era Dios. Entonces para eso estaba tu confesor. Tu confesor te ayudaba a ver si era diabólico o no. Pero tenemos, por ejemplo, muchas de las narraciones de las místicas y, por ejemplo, el cuerpo en sus arrobos místicos estaba muy, muy, muy conectado con la realidad celestial. O sea, dicen que sentían cosas en el cuerpo. Olían cosas deliciosas, podían sentir dolores en diferentes partes del cuerpo y podían ser cuestiones sexuales también, muy eróticas. Entonces, sí vemos, está por ejemplo Santa Margarita, no, es la mística Margarita, una inglesa, que de hecho era una señora casada que tuvo 9 hijos y luego se dedicó a la vida religiosa sin tener votos, y ella decía que tenía sensaciones muy parecidas a cuando tenía relaciones sexuales con su esposo o cuando tenía sus hijos. O sea, en realidad tampoco el sexo y la vida erótica estaba muy fusionado con lo religioso también. Entonces, era muy difícil dividirlo. Y ahora también era una cuestión política, efectivamente, y de poder. Ustedes saben que Juana de Arco, para los ingleses, fue una bruja maldita que tenía tratos con el demonio y todas sus visiones eran del demonio. Eran propiciadas por el demonio, mientras que los franceses dijeron que era una santa y la beatificaron y luego la hicieron santa y fue patrona del Reino de Francia. Entonces, por supuesto, esto va a estar regido también por una cuestión de poder, ¿no? Ahora, mucho se ha discutido si todos estos místicos eran esquizofrénicos o si realmente sí veían, era sugestión, era una cuestión de autosugestión, porque además pues, se hacían ayunos y demás, o estados alterados de conciencia. O sea, ha habido varios estudios, no sé si han escuchado
cuestión de que tenemos una parte del cerebro, unas células que están en la parte atrás de los oídos, que lo han hecho los neurólogos, y entonces lo que hacen es cuando una gente tiene visiones raras, ya sea un chamán o alguna de estas personas, se activan esas células. O sea, hay una relación física electromagnética con esas células. Entonces, digamos, no sabemos si eso es lo que te provoca ver y tener estas sensaciones distintas de otra realidad, o bien es que sí existe y cuando se aparece lo que se aparece, tú lo puedes percibir a través de esas células. Esa es la discusión. O sea que a lo mejor lo que está sucediendo es que tienes acceso sensorial a otra realidad a través de esas células y que estás percibiendo otra cosa que no ves con tus sentidos normales. Pero bueno, no lo sabemos. Entonces, ¿qué estaba pasando con estos místicos? Realmente no podemos saberlo. Ahora, que también hay la idea, la posibilidad de que igual ya estaban inventando. O sea, que lo inventaban como una manera también de poder. Tenemos los escritos, pero pues no los podemos agarrar a estos señores y hacerles estudios. Entonces, bueno, eso es, hay una discusión sobre ese aspecto. No sé, ¿qué otras preguntas había con lo del cuerpo? La idea realmente de ya como desde un conocimiento médico es muy tardío. O sea, ya lo que va a ser como protociencia médica va a ser hasta el siglo XVIII. Siglo XIX todavía van a pervivir muchas de estas creencias y por eso tenemos todavía vivas estas creencias. O sea, ustedes vean cuánta gente se pone su medallita para cuidarse de que no le pase nada. Yo creo que es parte de la psique. O sea, necesitamos sentirnos protegidos a como dé lugar y aunque a veces abusamos de la ciencia no lo ha resuelto todo. O sea, necesitamos, por eso New Age y por eso hay gente que cura con los cuarzos y ahora, es una realidad el placebo. O sea, la gente, y esos son estudios realmente científicos, con todo el rigor científico, de que hay gente que se autocura o disminuyen sus males o sus síntomas precisamente a través de esta autosugestión por el placebo. Entonces, la mente tiene un papel muy importante y yo creo que de manera empírica en la antigüedad, en las culturas, en diferentes culturas del mundo, el placebo funcionaba. Entonces, si tú te ponías el anillo con la piedra que tenía una serpiente grabada con la piedra fulana, tú te sentías protegido y era una manera de que te autocuraras con tu sugestión. Yo creo que pudo haber funcionado. Ahora, pues no, o sea, hay cosas que, pues sí, la gente se moría a los 35 años en general. Y por ejemplo, también las reliquias, no se los dijo mucho, pero las reliquias van a jugar también un papel importantísimo para curarte. Todavía sabemos que en la Nueva España, en el siglo XVII, le daban a la esposa del virrey este tecito del huesito de San Pancracio para curarla o para que no tuviera problemas de parto. Entonces, todavía muy tardío había esas creencias. Entonces, todavía para ya ver una cuestión médica, protocientífica, todavía en el siglo XIX y con la idea del positivismo. Ahora, lo que pasó también mucho en el siglo XIX es que se pecó del otro lado. Entonces, todo el mundo decía, no, es que la ciencia es lo único cierto y todo lo demás no es cierto. Entonces, todo lo que no fuera comprobado por una ciencia que en ese momento estaba en pañales en el siglo XIX. Entonces, era sugestión, era superstición. Entonces, todo se tachaba de superstición y entonces los curanderos no funcionaban. Y ustedes ven que todavía hasta los años 60 del siglo XX, pues se condenaba mucho las prácticas en los pueblos y se decía que eran ignorancia y que no sabían nada y que eso no servía para nada. Y ahora nos estamos dando cuenta que no, que hay muchas prácticas empíricas que funcionan y son milenarias, ¿no?
Y el conocimiento que tenemos de la herbolaria de los pueblos originales es una maravilla, y en Europa lo hubo también, y se perdió mucho por esta idea positivista del siglo XIX, ¿no? Que se prohibió y Europa perdió mucho de eso con esta idea del siglo XIX positivista. No sé si contesté, ¿me faltó alguna por ahí? Sí, Moni. podemos seguir con otras preguntas. Sí, Creo que de alguna forma has ido respondiendo, ¿no? Por ejemplo, sí. Claudia preguntaba el lugar de los demonios como actores, protagonistas o provocadores para la enfermedad, y un poco por ahí fuiste señalando. También hay Sí, sí, no, comentarios. que creía, y es que además había una cosa, hay algo muy importante en este punto, Mónica, y es, una cosa es lo que pensaban los teólogos, o sea, cuando leemos a los teólogos, la figura del diablo es una, y lo que pensaba la gente en la piedad popular. La piedad popular que mucho se ha dejado de lado. El problema es que no tenemos las fuentes. Muchas de las prácticas las tenemos que encontrar de manera muy indirecta, porque la gente era tradición oral, entonces muchas veces lo encontramos hasta en los romances que se iban transmitiendo de boca en boca, en las leyendas, cómo funcionaba esta piedad popular. No tenemos los documentos, la gente no escribía. Entonces, más que nada en la cultura oral, encontramos algunas de las tradiciones. En los libros de horas a veces encontramos recetas o ya la gente, los dueños, de una manera para su familia o en ámbito doméstico. Y por ejemplo, sabemos que en la cultura popular la figura del demonio era muy presente. Y había demonios para diferentes especialidades, así como santos. Había demonios que te distraían para rezar y había también demonios que te enfermaban. Entonces había muchas enfermedades, por ejemplo, como la erisipela o así, que eran ocasionados como una especie de travesura de los diablos, o sea, de los demonios. Entonces, como que había diferentes jerarquías. Había así Lucifer, el diablo como tal, que era el príncipe de las tinieblas que te tentaba con pecados más fuertes o podía hacerte posesiones, y había diablillos. Y de verdad, la gente también creía en duendes, pequeñas personas, etcétera, en la cultura popular, y que la iglesia más pudo quitar por completo. O sea, eso siguió y se entremezcló con las creencias cristianas. Entonces la gente se persinaba o traía su medallita, pero traía también su talismán con toda una frase mágica para que la protegiera de estos demonios que hacían travesuras, daban enfermedades y daban problemas, porque los demonios también te daban problemas, te podían dar problemas en tus negocios, en que tu barco no llegara, o sea, había demonios que inclusive podían hacer cuestiones de las fuerzas naturales que podían traer lluvias o sequía o lo que sea. Entonces, la gente también tenía prácticas en contra de estos demonios y también, por supuesto, afectarte en enfermedades. Entonces, hay que ver cómo pervivió esta idea, ¿no? Ah, se creía en los hechizos. O sea, te podían dar mal de ojo, eso en Europa había. Es más, muchas de las imágenes del niño Jesús de las escenas de la natividad o de diferentes escenas, traen un coral colgado. Era porque el rojo te cantaba al mal de ojo. O sea, había gente que te podía hacer mal de ojo. Entonces, los corales era como talismán contra el mal de ojo. O sea, había gente que tenía la mirada pesada. Entonces, todo eso pervivió, o sea, eso seguía y la misma iglesia pues se hacía mensa y pues, se hacía de ojo de hormiga, ¿no? Y seguía, hasta los mismos clérigos lo creían. O sea, estaba arraigado en los imaginarios colectivos. Ok, hay unas preguntas muy interesantes que tienen que ver con la concepción del cuerpo
en cuerpo-alma en personas discapacitadas o personas disidentes de la heteronormatividad sexual imperante, ¿no? En ese momento. Y voy a dejar ahí, solo también quería comentar que están haciendo muchas reflexiones en torno a las similitudes que hay entre lo que nos has presentado y otros sistemas como la alquimia, la homeopatía o la medicina ayurvédica. Pero creo que estas dos preguntas sobre estas corporalidades diferentes son muy interesantes. Claro. Muy bien, pues bueno, la primera es precisamente esta idea de la discapacidad. La verdad es que lo que sabemos es que, y eso era, bueno, en Roma, los niños que nacían con una discapacidad se dejaban morir. En el mundo antiguo, los discapacitados no tenían. O sea, el pater familias tenía el derecho de decir si uno de sus hijos, de él o de sus esclavos o de la gente que estaba a su servicio, vivían o no. Y sabemos perfectamente que si nacía un niño mal, con una deformación, se dejaba morir. Y en Grecia fue igual. Entonces, claro, era normal. O sea, ¿cómo ibas a mantener un niño que iba a tener problemas de salud y que no lo ibas a poder curar? Otra de las cuestiones es que la mortalidad infantil era altísima. Entonces, si un niño ya tenía de por sí una discapacidad, generalmente no vivía más de los 3 años. O sea, los 3 años era, digamos, una edad en la cual se decía, ay, el niño ya tiene posibilidades de vivir. Antes de los... ¿Han escuchado ustedes lo de la fiesta de los niños de 3 años? Que le hace que lo presentan en la iglesia. En muchos pueblos se acostumbra presentar el niño para dar gracias a su santo o a la parroquia de su pueblo. Y es por eso, porque morían muchísimos. Entonces, realmente discapacitados era poco probable que vivieran. Ahora, sí había muchas gentes con retrasos, pero no había una discriminación como nosotros lo vemos. Si la persona discapacitada podía trabajar y podía hacer un tipo de trabajo, se aceptaba dentro de la sociedad. O sea, por ejemplo, había mucha gente que estaba jorobada, o podía ver nada más de un ojo, o estaba media sorda, pero si podía trabajar y ayudar a la colectividad, no pasaba nada. O sea, era un miembro más de la sociedad. Y sí había una cuestión religiosa que muchas veces se decía que Dios así lo había permitido como un tipo, digamos, de prueba. Era una prueba el hecho de una discapacidad y se incorporaba. En realidad, estoy hablando de discapacidades congénitas, ¿eh? Estoy hablando que tuvieran alguna discapacidad congénita. Es más, sabemos de muchas reinas, reyes, duques, príncipes que tenían discapacidades grandes. Estamos hablando que tenían retrasos y que de todas maneras se casaban y tenían hijos. Por ejemplo, parece que la reina Ingeborg que tenía una discapacidad, no sabemos a qué grado, pero se casó y tuvo hijos y bueno, después la metieron a un ¿cómo se llama? A un convento. Pero, por ejemplo, también sabemos que había muchos reyes que tenían deficiencia en los oídos, o no oían bien, o había muchos cojos, había que nacían con la pierna más larga o con columna bífida y que vivían la mayor parte de su vida sentados. Entonces sí, eso sí había discapacitados, pero mientras tuvieran un papel en la sociedad, pues ahí estaban con lo que podían vivir. La gente moría muy joven. Acuérdense que la gente a los 20 años la mayoría de la gente era chimuela, no tenía dientes. Y a los 35, 40 años ya eras
gente que tenía ya muchos problemas. Había gente que vivía con infecciones toda su vida y que no le cenaba, o por ejemplo el pie diabético o ¿cómo se llama? La gota, y que tenían llagas y que se tenían que estar curando y vivían con eso. O sea, la gente estaba muy acostumbrada a vivir con enfermedades de por vida. O sea, era lo más normal. Las señoras empezaban a tener hijos a los 12 años. O sea, cuando ya tenías tu primer periodo, ya eras sujeto de casarte. Entonces, por supuesto, y la gente tenía muchísimos hijos, y de los muchísimos hijos, a lo mejor 3, 4 vivían a la adultez. Entonces, las discapacidades, esos problemas. Ahora, teníamos también gente discapacitada de las guerras. Muchas gentes llegaban muy maltrechos, los curaban y vivían cojos, sin un miembro, sin un ojo. O sea, era muy común. Entonces, sí. Y lo del sexo. Era, lo que sabemos es que la iglesia lo condenó. Había una homosexualidad tremenda. O sea, realmente era un pecado nefando. O sea, así se considera, pecado nefando. Y de hecho, cuando llegaron los conquistadores, en las crónicas, si ustedes leen a Bernal Díaz del Castillo, van a ver que estaban realmente vueltos locos de cómo había mucho sodomismo y demás, ¿no? Relaciones, sobre todo entre hombres, y lo veían, oh, qué nefasto, era nefando, el pecado nefando. Pero una cosa es lo que se diga en las fuentes y otra cosa es la realidad. Sabemos que había muchísima homosexualidad y sabemos de muchos príncipes, reyes, duques, hombres y mujeres que tenían favoritos y que de alguna manera era muy obvio, es más, escribían cartas de amor y demás, y sabemos que había relaciones homosexuales. Sabemos de reyes que, por supuesto, es más, nunca tuvieron hijos o difícilmente tenían relaciones con sus esposas porque ya saben que eran matrimonios arreglados. Entonces, no se sorprendan ustedes de que hubiera con todos los tiempos, ¿no? Y que, pues, la iglesia se hacía de la vista gorda y no se decía, no, pues es el favorito, es amor platónico. Pero no, sabemos que había muchísimas relaciones sexuales homosexuales, tanto de hombres y mujeres. Y también zoofilia. La zoofilia era algo, ¿no? Entonces, sí, y sabemos también que obviamente había relaciones múltiples. Ustedes saben que el gran mal del siglo XV, desde el final del XIV, fue precisamente varias de las enfermedades venéreas como la sífilis. Todo el mundo tenía sífilis, o sea, era tremendo. Y bueno, ahí estaban los prostíbulos y había prostíbulos también para homosexuales de niños. O sea, y además había otra cosa, no había la idea de infancia. O sea, nosotros no vemos, o sea, nosotros sí vemos la pedofilia, o sea, dices, oye, o sea, ¿cómo? No, allá un infante no se le consideraba como tal. O sea, sabemos que hay, por ejemplo, la otra vez estaba leyendo un documento donde la iglesia les decía, por favor, traten que las niñas no se casen o lleguen vírgenes al matrimonio a los 10 años, 11 años. O sea, ¿cómo? O sea, la iglesia estaba así como alarmada que a los 10 años ya no eran vírgenes las niñas. O sea, entonces, ¿qué te decían? Y muchas veces las casaban antes de tener su periodo, y entonces había la idea que teniendo relaciones se venía el periodo antes. Y era muy importante porque la gente creía que entre más jóvenes pudieran tener hijos, su vida fecunda era más larga, entonces podían tener más hijos. Y la idea era tener más hijos porque se morían muchos. Y acuérdense que era mano de obra.
O sea, la gente, la gente del campo, la briega, o también en los gremios, los hijos te ayudaban y los hijos estaban trabajando desde que podían trabajar. O sea, a los 3 años un niño ya tenía labores. O sea, el niño ya podía caminar, podía hacer cositas con las manos y ya le ponían a hacer labores. O sea, acuérdense que estamos en una sociedad sumamente estratificada. Entonces, igual, las mujeres, las princesas, las casaban, bueno, desde recién nacidas se hacían los contratos de matrimonio y después, pues ya cuando se podía consumar el matrimonio se hacía. Y sabemos de cosas terribles como niñas de 11 años que ya las entregaban a los esposos y los esposos tenían 60 años. Y eran segunda, tercera o cuarta esposa, pero era por una alianza política. Entonces, pues para nosotros eso es pedofilia. O sea, llámenle como quieran, eso es pedofilia, pero en la Edad Media no se veía así. Entonces, es muy difícil hacer un juicio. Ahora, que había también misoginia, pues desde nuestros ojos modernos también. O sea, las mujeres, el hecho de procrear era fundamental. Y el casarte, pues era también una cuestión política. Eran matrimonios arreglados y no nada más en las élites, o sea, el casarte por amor, pues no, eso es mucho más tardío, ¿no? Es más, los labriegos, las niñas, pues las casaban muy chicas con otros y muchas veces eran arreglos de te dan un animal o te dan, pues sí, una venta, digamos, de las niñas, ¿no? Y las niñas pasaban a la familia del marido y tenían que hacer trabajo, ¿no? La mujer trabajaba. Eso también, de que las mujeres no trabajaban, no señor, sí, las mujeres también trabajan, siempre han trabajado las mujeres, ¿no? Entonces, y sabemos que en los gremios había iluminadoras, las niñas hacían muchos de los detalles de los libros de horas, ¿no? Y las ponían a trabajar desde chiquitas. Y la otra cosa que me preguntabas, Mónica, que han hecho mucho la reflexión. En torno a cómo esto que tú nos A compartes la se línea. vincula con homeopatía, con sistema ayurvédico, con alquimia, Uh-huh. ¿no? Sí, sí, ok, Con la sí, medicina china oriental, con la medicina china, ¿no? Eso. El exacto, tema de los 4 exacto. elementos, el Los 4 taoísmo, elementos, suena muchísimo, sí. exacto, De los 5 exacto. elementos. Sí, sí, definitivamente había esta idea, por ejemplo, que había una relación, por ejemplo, de las plantas que crecían muy cercana a la tierra, entonces de alguna manera ayudaba a tu contenido que tuviera que ver con ese elemento. Entonces sí había esta idea de que muchas veces lo parecido te sanaba o el antídoto. Entonces, muchas veces te daban, por ejemplo, les recomiendo que vean el Tratado de Medicina de Hildegarda de Bingen. Y entonces ella te decía que, por ejemplo, la violeta era una planta que era fría, porque era fría y húmeda, porque nace precisamente de la humedad y está muy pegada a la tierra. Entonces, por lo tanto, y es muy aromática. Y entonces, lo que hacía es que te daba sueño y era buena para la melancolía. Entonces, si tú eras una persona que al contrario, eras muy cálida y demasiado temperamental, ¿no? Te ayudaba a sosegarte. Y estaba ligada al planeta, a Júpiter. Entonces eran los melancólicos, o sea, los melancólicos eran los que tenían mucho los humores, por ejemplo, la bilis negra. Entonces, al contrario, necesitaban algo caliente, como la pimienta. Entonces, la pimienta te ayudaba, si tú eras demasiado melancólico, algo caliente que estaba relacionado con el fuego. Y entonces era una manera, porque la idea es crear un equilibrio. La salud se pensaba que era un equilibrio, eucrasis le llamaban. Entonces, cuando te enfermabas es que rompías ese equilibrio entre los 4 elementos, entre los 4 humores.
Entonces había otra vez que regresar tu cuerpo al equilibrio. Y muchas veces esos desequilibrios podían ser hasta por un susto. O sea, la gente se podía enfermar por haber tenido un susto. Entonces había que regresarte otra vez al equilibrio o porque te habías enfriado y entonces había que calentarte el cuerpo otra vez con un fomento de una hierba que fuera considerada como caliente. Denle una checada al libro de Hildegarda y es increíble, increíble. Había alimentos que eran muy vitales, como la hiedra. O sea, la hiedra decían que era caliente y muy energética. Entonces, bañarse en agua hecha con infusión de hiedra te ayudaba a vitalizar el cuerpo y también darte friegas, ¿no? Entonces, para calentarte el cuerpo. Entonces, sí había esa idea. Ahora, la alquimia viene sobre todo de la tradición oriental, viene de los árabes y también de la India. Tenemos la idea de que se cortó, que la Edad Media fue oscurantismo y que ya no tenían idea con relación con el resto del mundo. Eso no es cierto. Y sobre todo, después de las cruzadas, acuérdense que los cruzados, mucha gente se fue a Oriente y hubo mucha relación con otras culturas, sobre todo con el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino siguió hasta 1453. Entonces, todos los conocimientos y todas eran herederos de los clásicos, y los árabes tuvieron mucho que ver, y los árabes llegaron hasta la India y más allá. Entonces los árabes, por ejemplo, el zodiaco, trajeron muchas cosas, eran grandes conocedores de las estrellas, de los eventos estelares, entonces hicieron muchos tratados. Entonces eso fue llegando a Europa, nunca dejó de llegar a Europa. Entonces, la alquimia es precisamente el control de la materia. Entonces era como de alguna manera, y hay tratados de alquimia, es más, del árabe, muchos de los tratados se, tradujeron al latín o a otras lenguas vernáculas, ya después, en donde te decía qué tenías que hacer. Y aquí es importante ver que eran rituales, o sea, rituales donde estaban las palabras, incluyendo los gestos, y la transformación química de los componentes. Y por supuesto, el conocimiento de la alquimia después va a dar origen a lo que ya van a ser las ciencias, ¿no? Porque sí se hicieron muchísimos experimentos, ¿no? O sea, ahora, sí estaba de alguna manera condenado por la iglesia, pero sabemos que muchos príncipes tenían alquimistas en las cortes y que la gente que los religiosos lo toleraban. Entonces les digo, una cosa es lo que se decía en el discurso y otra cosa es la realidad. Sabemos que hubo muchos alquimistas judíos y árabes, sobre todo en las cortes españolas, que trabajaban además como médicos. O sea, eran médicos y eran alquimistas. Y saben qué, la cábala, que no sé si alguien lo preguntó, pero la cábala también es todo un tema increíble. O sea, la cábala estuvo en toda Europa y después estuvo la cábala judía, que se hacía de manera escondida porque era penada, y después hubo la cábala cristiana. Y eran todos estos conocimientos herméticos también, de Hermes, ¿no? Que tampoco, no sé si alguien lo preguntó, pero ese es otro tema fascinante. Y ese sobre todo estuvo después, hasta el siglo XVII, aquí en la Nueva España, bueno, no en la Nueva España, pero en México, en la Nueva España, llegaron muchísimas cuestiones de todos estos grupos herméticos, que tenían jeroglíficos y tenían prácticas y demás, y que de alguna manera, pues, pues se hacían y la iglesia tampoco lo pudo. Y si a ustedes les interesa, métanse también a los procesos de Inquisición en donde se ve cómo sí hubo muchísimas de estas prácticas. Ahora, en la Edad Media como que no había tanto control de la iglesia, o sea, había muchas prácticas que eran privadas de los pueblos y demás. La cosa se puso peor en la Reforma. En la Reforma sí ya hubo un control y sobre todo en la contrarreforma. Con Terento la iglesia sí se puso las pilas. Ahora, acuérdense también que en el siglo XII va a haber un movimiento herético muy importante, que son ¿cómo se llama? Los cátaros.
y los albingenses, en el sur de Francia y en el norte de España. A la iglesia se le estaba yendo de las manos el asunto, porque empezaron a haber muchísimas prácticas de estas, inclusive en los aristócratas, en los duques, en los marqueses, o sea, entonces la cosa ya se puso peligrosa. Y entonces de ahí nacen las órdenes mendicantes, empezando por los dominicos. Acuérdense que Santo Domingo, una de sus prioridades, encomendadas por el Papa, por supuesto, era precisamente combatir a los herejes. Y de ahí salió el rosario. El rosario fue una herramienta contra el demonio y una herramienta de oración muy similar a lo que sucedía con los libros de horas, precisamente para evitar que se les fueran a otra cuestión los herejes. Ahora, sobre todo en el siglo XV va a haber una persecución a las brujas y a los hechiceros. Antes no tanto, como que se toleraban más. Pero después del en el siglo XV, es que después de la gran peste, a mediados del siglo XIV, fue cuando hubo estas persecuciones, porque decían, no, Dios nos está castigando, la peste fue un castigo de Dios. Entonces va a haber una persecución, sobre todo, era los herejes idólatras, la idolatría, por supuesto, la hechicería, la brujería, particularmente a las mujeres, fue terrible, murieron, sobre todo en el centro de Europa, fue una cosa terrible. Y a ver, era la idolatría, y bueno, pues también todas estas prácticas como la cábala, la adivinación se condenó muchísimo. Y de hecho, ustedes saben que cuando vinieron los primeros religiosos a América, veían que los prehispánicos tenían todas estas ideas de idolatría y adivinación, que lo veían como cuestión del engaño del demonio, precisamente porque en Europa estaba toda esta condena a esas prácticas muy en boga, sobre todo en el XV y en el XVI, en la Reforma Luterana. No sé si contesté. Sí, qué barbaridad. Bueno, tienes muchísimos comentarios en el Facebook que cuando puedas asómate, están en Piezas Occidente, en tu conferencia. Y si gustas también contestarles directamente, pues yo creo que estarían Encantada. encantados. Y bueno, Denise, también hay muchos comentarios sobre recibir textos tuyos de tu autoría. Entonces también, si nos mandas algunos, los podemos poner en el seminario o los podemos mandar al seminario. Y bueno, yo creo que vamos a tener que pedirte una segunda chance el próximo año, porque a mí me parece que hay mucho que desarrollar en esta idea de la conexión sujeto-objeto que se perdió, o mejor dicho, se cortó con y el método científico, que bueno, digamos, es un marco conceptual poderosísimo y dominante, ¿no? Pero que no logró terminar estas concepciones sujeto-objeto que tú nos estás comentando y que nos parecen realmente tan cercanas, ¿no? O sea, no parecen tan lejanas. Probablemente si hubiéramos estado escuchando esto, no sé, en los 70s, en los 80s, hubiéramos dicho sí, la visión científica terminó con eso, pero hoy lo vemos, como esto no es cierto, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí hay mucho que explorar. Sí te vamos a pedir de nuevo que nos visites el próximo año en nuestra siguiente edición. Y por hoy, pues darte las gracias, pedirte los textos. Claro que sí, yo se los mando. Muchísimas gracias, Denise. Varias cuestiones. Tengo todo lo de la... No se te escuchó ahí. Todo lo de las hierbas sanadoras. Qué bien. De lo que encontré en los libros de horas, todas las tablas de qué hierbas encontré y cuáles eran los usos de siguiendo los tratados de herbolaria. Entonces, no, yo encantada con todo el gusto del mundo, y pues para mí es un honor, un placer
el poder colaborar en su seminario y creo que eso es lo que necesitamos, o sea, que los estudiantes se acerquen a todo este conocimiento, ¿no? Crear toda Exactamente. esta curiosidad. Yo Veo muy que agradecida. tienes un sitio en academia, pero no están, bueno, están los nombres de algunos de tus artículos, creo. Entre destellos se desvanece una devoción, Teatro de las Mil Maravillas, pero no están los contenidos, Sí, entonces nos encantaría recibir algunos de estos, claro que sí, les voy a mandar. circularlos. Muchas gracias. Y Claro bueno, que darte las gracias a todos los asistentes. Tenemos el 23 de septiembre, tendríamos nuestra siguiente sesión con Mónica Pulido, que es alumna tuya, que aceptó también compañera estar con mía, nosotros. estudió el Así es. doctorado Es conmigo. compañera tuya. Exactamente, está en el seminario también de Travesías de la Mirada. Entonces, pues agradecerte muchísimo, agradecer a todos los escuchas, los participantes en Facebook y la gente del seminario, que como siempre, muy activa. Muchas gracias. Mónica, Luz, Caro, Luz y Caro andan buscando una Un NOF, gusto ¿verdad? conocerlas, Mónica, un gusto Gracias, también. Daniel, Luz por ahí, anda, le mando un presencia. abrazo a Luz por ahí, por Así supuesto. es. Muchas gracias, Denise. Muchísimas gracias, de verdad que Súper, sí. súper rico escucharte. De verdad, te invitamos a que vayas a la página de Facebook de Ciegos Occidente. Vas a encontrar más preguntas que por tiempo ya no pude pasar, pero ha sido realmente, no sé, como extasioso escuchar toda la información. No encuentro Sí. otra Todo palabra. con mucho Muchas cariño. gracias. Es una pasión y un cariño y lo que es compartirlo, porque pues el conocimiento es el trabajo de todos, es una labor de equipo, ¿no? Siempre. Muchas gracias. Nos trajiste el espíritu de Hildegarda de Bingen. No, hombre, al ¿No? contrario, gracias. Gracias a todos los Gracias. participantes y a ustedes, las coordinadoras. Muchas gracias. Y buen viaje de regreso, Denise. Claro que sí, Hasta nos luego. vemos el viernes. Sí, así Están es. también invitados los que quieran asistir, ustedes me dicen y los invitamos a todos al seminario del De próximo viernes. travesías. Muchas gracias.